Darte las gracias porque sábado a sábado podemos escuchar temas nuevos, pero sobre todas las cosas podemos encontrarnos contigo a través de lo que dice el predicador, en este caso la predicadora. Te quiero pedir una bendición especial por ella. Quiero pedirte una bendición especial por cada una de las personas que están escuchando en este momento esta oración y el tema que viene a continuación, para que podamos beneficiarnos y aplicar lo que se nos dice de una manera que podamos ser un beneficio para la comunidad en la que estamos, además de para nuestras familias y para nosotros mismos. Así que, Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola, feliz sábado. La verdad es que se hace raro estar aquí. Yo llevo aproximadamente un año sin venir a la iglesia físicamente, ¿no? Desde que empezó todo este año pandémico tan raro. Al principio fue por las normas y después ya fue por decisión personal, por precaución, y bueno, veo que no he sido la única, porque la iglesia está bastante diferente de lo que la recordaba, de lo habitual. Pero bueno, la tecnología ha sido una herramienta maravillosa para todos, para que podamos seguir con nuestra rutina eclesiástica, ¿no? De alguna forma, y que podamos estar conectados y estar al día con las cosas, y eso la verdad es que nos ha ayudado mucho. Bueno, el tema del que yo os voy a hablar se llama Mujer tenía que ser, y los que me conocéis un poquito no os parecerá raro que yo vaya a hablar de este tema. De hecho, suelo ser bastante insistente. Y no podía desaprovechar que es el último fin de semana de marzo y marzo es el mes por excelencia de la reivindicación de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, tenía que hablar de este tema. Os voy a hacer una confesión, y es que este tema no es la primera vez que lo hago. Hace unas poquitas semanas hablé de este mismo tema en una iglesia de Ciudad de México. ¿Y por qué os cuento esto? Porque cuando yo preparé esto, como en un principio era preparado para esta iglesia, todo el tiempo tenía en la cabeza el pensamiento de cuidado, tú no estás hablando en una iglesia como la tuya, estás hablando a una cultura diferente, a un contexto que no conoces muy bien, desconoces bastante. Entonces, cuidado con lo que dices o cómo lo dices para no meter la pata. Y estrujándome mucho el cerebro para ver cómo podía hacerlo para que se entendiera bien, también reflexioné un poquito acerca de que si a mí me cuesta mucho contextualizar un tema dentro de una cultura que, aunque sea diferente, por muy diferente que sea, es bastante prima hermana de la española, y además vivimos en un mundo muy globalizado, cuán difícil es a veces ir a la Biblia y realmente entender el contexto en el que leemos las cosas y comprender exactamente por qué hacían las cosas como las hacían, o sin intentar extrapolarlo a nuestra época, ¿no? Sin leerlo con las gafas del siglo XXI, del año 2021, sino contextualizarlo en esa época. Y ya no solo en un contexto diferente, sino en una época diferente. A veces nos cuesta mucho entender lo que hacían nuestros abuelos a lo mejor hace 50 o 60 años, y nos parece como súper raro que acatasen ciertas normas o que tuviesen ciertas formas de socializar que a nosotros ni siquiera se nos pasa por la cabeza, y hasta incluso nos creemos un poco que a nosotros eso no nos habría pasado o no habríamos acatado según qué cosas, y seguramente habríamos hecho exactamente lo mismo, porque al final el contexto en el que estamos y las normas sociales que vivimos en ese tiempo son las que acabamos adoptando. Así que si nos es difícil empatizar a veces con 60 años atrás o 100 años atrás, cuán difícil nos es empatizar con miles de años atrás. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces cuando vas de primeras a la Biblia para intentar encontrar el papel de la mujer o ver que se le da una relevancia más especial, de primeras nos encontramos que la Biblia parece bastante machista. Y no es que la Biblia sea machista, sino que es que estamos hablando de un contexto que es sumamente patriarcal. Y es tan diferente a lo que nosotros entendemos por patriarcado hoy,
que yo creo que no somos conscientes finalmente para entender el papel que tenía la mujer en esa época, ¿no? Y en ese contexto en concreto. Cuando vamos analizando un poquito más, vemos que en la Biblia aparecen mujeres muy importantes y que hacen cosas muy especiales y que son muy diversas entre ellas. Tenemos a Débora, tenemos a Jael, a Hulda, a Ana, a Esther, a Ruth, a Noemí, a María la Madre de Jesús, a María Magdalena, a la Samaritana, a mujeres en la iglesia primitiva, que hacen cosas muy interesantes para la época en la que viven y que seguramente si los hombres de su época les tendrían que haber dado permiso para hacer esas cosas o para tener ese papel tan relevante, jamás se lo habrían dado, jamás habrían tenido ese espacio. Y entonces vemos que realmente ellas tienen ese papel o pueden hacer lo que hacen gracias a que Dios les da ese papel, gracias a que Él, a pesar de que se adapta a nosotros y se adapta al pueblo en esa época, ¿no?, a su estrechez de mente, siempre encuentra la manera para mostrar sus intenciones, para mostrar realmente qué es lo que piensa, cuál es su carácter y qué es lo que piensa acerca del hombre y de la mujer. Aunque esto a mí pues, me alegra mucho y me hace reafirmarme en lo que creo, también siento que la historia se ha perdido muchísimo por no darle voz a la mujer casi durante toda la historia, ¿no? El PowerPoint no funciona, entonces yo os voy a ir explicando lo que hay en las diapositivas, ¿vale? Y bueno, pienso que si las personas hubiesen trabajado juntas, si la mujer hubiese tenido voz, si el hombre no hubiese asumido la representación de la humanidad entera, seguramente nuestro mundo ahora mismo sería mucho más pacífico, mucho más inteligente y mucho más sabio. Y no porque las mujeres sean más inteligentes, más sabias o más pacíficas, sino porque cuando las personas trabajamos unidas y nos importan las necesidades del de enfrente, las cosas salen mucho mejor. Y de hecho, cuando las sociedades han empezado a trabajar más unidas y se han preocupado de verdad de las necesidades tanto de las mujeres como de los hombres, han avanzado mucho más y son mucho mejores. Decía una autora muy importante, feminista española, Nuria Varela se llama, si son los ojos de las mujeres los que miran la historia, esta no se parece a lo oficial. Si son los ojos de las mujeres las que estudian la antropología, las culturas cambian de sentido y de color. Si son los ojos de las mujeres las que repasan las cuentas, la economía deja de ser una ciencia exacta y se asemeja a una política de intereses. Si son los ojos de las mujeres los que rezan, la fe no se convierte en velo y mordaza. Si son las mujeres las protagonistas, el mundo, nuestro mundo, el que creemos conocer, es otro. Hay muchísimas mujeres que a día de hoy siguen sin tener voz y siguen sin ser tomadas en cuenta. Esas mujeres que viven en países que están en guerra, mujeres que no tienen ningún voto ni ninguna voz para decidir si les parece bien lo que está pasando y que están viendo morir a sus hijos, a sus familiares en guerras estúpidas que no les concierne de nada. A todas esas mujeres que están en este país, en cada pueblo, en un prostíbulo, porque España es el país por excelencia de Europa que más prostitución consume y uno de los que más consume en el mundo. Si tuviésemos que darle voz a esas mujeres que son presas de trata y que no son escuchadas y que no tienen absolutamente ninguna voz, quizá las cosas las veríamos diferentes. Las nadies que hay en el mundo son muchas. Sus experiencias no tienen altavoces y sus pies están sobre una tierra que no les pertenece. Pero la historia las ha callado y se ha perdido el conocimiento y la visión de la mitad de su población. Nunca se les preguntó por su situación a las mujeres desde la antropología, la sociología, la historia, la medicina, la psicología. Y esto es muy curioso porque hasta hace no mucho todos estos estudios que se han hecho en todas las ciencias solo tomaban de referentes a los hombres, lo cual ha hecho que tengamos una visión de la historia, de la antropología, de la sociología muy sesgada. Cuando se estudiaba un pueblo, se estudiaba una tribu, en el pasado, con quien se hablaba, con quien se investigaba era con los hombres, y los hombres hablaban sobre las mujeres, pero nunca se le daba esa voz a la mujer que hable sobre ella misma.
Es interesante ver cómo las mujeres siempre pelean por estar dentro de la norma. ¿Qué quiero decir con esto? Las mujeres o están inferiorizadas en ciertas áreas, ¿no? Las mujeres no son buenas en la tecnología, en la ciencia, conducen peor, aparcan peor y un largo etcétera, o directamente se las sobrevalora, ¿no? No es que las mujeres son ese ser preciado que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar, que es que no acabamos de comprender porque es incomprensible, además da luz a hijos y eso ya hace que nos explote la cabeza. Pero, sin embargo, cuando intenta estar en la norma es muy difícil. Y además que es una mentira que nos hemos creído, tanto hombres como mujeres, porque luego la realidad no es así. La realidad no es que estemos ni sobrevaloradas, ni que seamos esos seres excepcionales, que es muy difícil de comprender. Todos hemos escuchado que íbamos a ser reinas, pero un día pasaron por ahí los ojos de una niña a la que le habían robado el cielo, por ser niña, por haber nacido en Pakistán y tener que casarse sin poder elegir marido. En Argentina y tener que abandonar su trabajo después de luchar contra las colonizaciones. En Bosnia y haber sido violada en una guerra que nunca deseó. En Burkina Faso y sufrir la ablación del clítoris en una familia gitana de la rica Europa y casarse con 15 años virgen y representar de por vida el honor de su familia. En El Salvador y ser violada y quedar embarazada y acabar en la cárcel por abortar lo que nunca deseó, lo que le impedía crecer como niña. En España y ser violada y grabada por 8 chicos en el portal de su casa porque estaba de fiesta. En México y quedar huérfana porque su padre decidió que su madre merecía 20 puñaladas por desobediente. Habría que escuchar a las mujeres del mundo porque por fin ellas deberían tener la palabra. Y quizás si las mujeres hubiesen sido tenidas en cuenta a lo largo de la historia, quizás incluso habríamos tenido más autoestima como mujeres y habríamos sospechado en el momento que nunca nos vimos reflejadas en un libro de historia, en un libro de ciencia o en los puestos de liderazgo del mundo. Han habido muchas mujeres a lo largo de la historia que han destacado y algunas han sido duramente reprendidas y otras han sido olvidadas hasta hace no mucho. Y estamos rescatando ahora sus nombres y les estamos poniendo valor. Se estima que hubieron unas 9 millones de mujeres que fueron quemadas en la hoguera en un momento en el que los cristianos hablaban mucho de Dios, pero no lo conocían en absoluto. Y esas mujeres destacaban tanto y eran tan diferentes a lo que se esperaban de ellas que pensaban que eran brujas. Y tenemos una cifra de unas 9 millones de mujeres quemadas vivas. Luego hay otras mujeres, como por ejemplo Murasaki Shikibu, que fue una japonesa en el año 1010, que se considera la primera persona que escribió una obra que se consideró la primera novela en el mundo. Otras como Hildegarda de Bingen, también que vivió desde 1098 hasta 1179, que era una compositora, filósofa, médica, que escribió el libro de la medicina compuesta, considerada como el libro base de la medicina. Émilie de Bretón, que nació en el año 1706 y murió en 1749, que era una física y una matemática, que escribió Introducción de la física en el campo del conocimiento científico. Alice Guy Blache fue la primera persona que hizo una película con argumento en el cine. Marie Skłodowska-Curie, que es la única persona que ha recibido el premio Nobel en 2 disciplinas diferentes, en física y en química. Y finalmente tenemos otra referente que sí que hablamos de ella, pero que a mí me gustaría recordarla ahora, que es Débora. Débora, que aparece en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento. Lo que sabemos de Débora es que fue jueza de Israel, profetisa, elegida del Señor, libertadora del pueblo de Israel de la opresión de los cananeos. En el contexto en el que estamos hablando ahora, el pueblo de Israel sabemos que estaba en Canaán, pero Canaán no estaba desolada, sino que había más pueblos que estaban ahí y no se llevaban muy bien entre ellos. Los cananeos tenían otras costumbres, otra cultura, otros dioses y con frecuencia oprimían al pueblo de Israel. Entonces, para eso, Dios levanta jueces, ¿no? Y los jueces tenían la función de salvar o liberar al pueblo de Dios, hacer justicia, defender los derechos de las personas explotadas y oprimidas, y eran la máxima representación de liderazgo.
Voy a leer brevemente los versículos que hablan de Débora en el capítulo 4 de Jueces, que dice: por aquel tiempo, Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez en Israel. Se sentaba a juzgar bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas acudían a ella en busca de justicia. Débora mandó llamar a Barak y le dijo: el Señor, Dios de Israel, te ordena, vete, recluta gente y reúne contigo en el monte Tabor a 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Yo atraeré hacia ti al torrente Quisón, a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, y lo pondré en tus manos. Barak le respondió: si tú vienes conmigo, yo también iré, pero si tú no vienes conmigo, yo tampoco iré. Iré contigo, respondió ella, pero ya no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Débora se levantó y marchó con Barak a Cades. Y en el versículo 14 vemos que Débora le dice a Barak: ánimo, que este es el día en el que el Señor te va a entregar a Sísara. ¿Acaso no va el Señor delante de ti? Es interesante investigar un poquito la imagen de Débora. Vemos que Débora era una mujer que estaba casada, que no es que no tuviese una responsabilidad para con su marido. A lo mejor hoy eso nos suena un poco raro, pero en esa época estar casada era muy importante y ya no se podían tomar otras responsabilidades que no fuera cuidar de la familia y cuidar del marido. De hecho, el marido era la máxima representación de la mujer. Vemos que muchas veces en la Biblia, cuando Dios recuerda al pueblo que se acuerde de los pobres, de los afligidos, también siempre nombra a las viudas, ¿no? Porque ser viuda era algo horrible, era estar abocado a la desgracia totalmente porque no tenías una representación masculina. Y sin embargo vemos que ella tenía marido y Dios no mandó a su marido a que fuera juez, sino que se lo mandó a ella en esa época en la que la mujer era totalmente invisibilizada y totalmente apartada de cualquier tarea o cargo público. También vemos que cuando investigamos un poquito más, que Débora no solo fue jueza en Israel normal y ya está, sino que es considerada una de las mejores jueces de Israel. Y también vemos otra cosa interesante, y es que no se habla de su maternidad, cosa que era de suma importancia porque era casi el sentido de la mujer en la vida, ¿no? El poder procrear y poder de esta forma hacer que el pueblo perpetuase. Pero sin embargo ella más adelante se acabará apropiando de este término, nombrándose a sí misma como Madre de Israel. Os había puesto aquí una diapositiva que hablaba de los estereotipos de género. Los estereotipos de género son esas creencias, esas características que le otorgamos a las mujeres o a los hombres, indistintamente de cómo sean realmente esas personas. Las mujeres suelen ser categorizadas con características como dependientes, emocionales, capacidad de sacrificio, inestables, débiles, prudentes, mientras que los hombres son independientes, reflexivos, agresivos, individualistas, fuertes, competitivos. A las mujeres se les otorga mucho el mundo de las emociones y a los hombres el de la inteligencia. Y según lo que hemos leído antes y lo que podemos sacar un poquito de Jueces, del personaje de Débora, vemos que Débora es una persona que es valiente, que es determinada, que es lideresa, que es inteligente, que es astuta, que es estratega, que es protectora, es luchadora, es decidida. Y todas estas características no encajan ni con el estereotipo de la mujer ni con el estereotipo del hombre, lo cual me parece muy interesante porque es verdad que no creo que haya una forma correcta de ser mujer, una correcta de ser hombre, sino que cada uno nos diferenciamos por nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras características personales. Y para mí es muy revelador ver cómo una persona en un ambiente tan patriarcal, ¿no?, como estábamos diciendo antes, muestra una capacidad y unas características que no eran esperadas de ella por ser mujer. Y lleva a cabo una misión muy importante. Hay otra persona que aparece en esta historia, que es Jael. De Jael no se habla mucho en el capítulo, pero sí se dice que ella es la que finalmente mata a Sísara. De hecho, lo hace de una forma horrible
Y esto no es ninguna apología a que la violencia esté justificada o que el asesinato esté justificado, pero sí que si lo entendemos en el contexto, vemos que Jael tiene que ser muy valiente, muy decidida para hacer lo que hizo. Así que acabamos la historia con dos mujeres fuera de serie en su época, o por lo menos eso hemos creído, que finalmente, gracias a Dios, dan la victoria a Israel y liberan al pueblo de Israel. Cuando yo leí y volví a refrescar esta historia, la verdad es que me quedé muy contenta porque es muy interesante ver cómo en la Biblia podemos encontrar una Débora, como podemos encontrar una María Magdalena, y que sean dos personas totalmente diferentes, con características totalmente diferentes, pero que Dios cuenta con ellas para hacer grandes cosas, ¿no? Y que no tienen que estar encasilladas en ninguna forma de ser. Y con toda esta ilusión que yo tenía, pues pensé, voy a ir a Internet a buscar más comentarios bíblicos que me revelen quizá detalles que yo no he visto de Débora, porque yo no soy teóloga y seguro que hay muchas cosas que se me escapan. Y la verdad me llevé una gran decepción porque absolutamente todos los comentarios que encontré en Internet bíblicos hablaban de que si Débora había sido jueza en Israel no era por su valía, sino porque el pueblo de Dios estaba tan alejado de él que a Dios no le quedó más remedio que acudir a una mujer. Y la verdad, eso cuando lo lees, a mí por lo menos no me cae bien y casi que me hace pensar en un paralelismo, como si dijésemos, como el pueblo de Dios estaba tan mal, pues a Dios no le quedó de otra que ir y pedirle a un ganso que liberara al pueblo de Israel, porque es que el pueblo estaba muy alejado de él. Es inferiorizar a la mujer en un lugar que no acabo de entender, pero era así. Y además como que se burlaban de la imagen de Barak porque decían que, claro, los hombres habían dejado de ser hombres. En lugar de ser valiente y ser él el que fuese delante de las tropas, el que tuviese que darle coraje a Débora, tiene miedo. Y no se toma como algo normal porque era un ser humano que podía tener miedo y que no pasaba nada que en ese momento la valiente fuera Débora y que no tuviera que ser el hombre. Pensando en esto y leyendo más comentarios, me di cuenta que no era la primera vez que yo escuchaba algo así y como que tuve una pequeña revelación porque a lo largo de mi vida he escuchado este paralelismo también con Elena White, por ejemplo. Siempre he escuchado, claro, sin ser consciente, de que, claro, Dios primero fue a un hombre, a varios hombres, para que llevasen la misión de la Iglesia Adventista adelante, para que profetizaran, pero como no quisieron, pues tuvo que acudir a una mujer. Yo no creo que Dios tuviera que acudir a una mujer. Yo creo que Dios acudió a una persona, y en este caso era una mujer, y que hizo las cosas estupendamente, pero que en ningún momento fue como, bueno, como no me quedan hombres, pues tengo que ir a una mujer. Si Dios hubiese querido que fuese un hombre, estrictamente que fuese hombre, Dios habría encontrado un hombre. Pero vemos que Dios acude a las personas que necesita por sus capacidades, por su fe, por su devoción en Él, y no porque tengan un sexo u otro. Os he hablado de más personas y de más referentes y os he dicho que es importante darle voz a la mujer porque, ¿sabéis? Cuando estudiamos por qué las mujeres no están en X áreas, por ejemplo, hay unas profesiones que son más masculinizadas y otras que son más feminizadas, como podría ser la informática, la ciencia, la tecnología, es un área muy masculinizada, mientras que la educación, la salud, la atención, los cuidados son áreas muy feminizadas. Y esto ocurre por muchos factores, pero uno de ellos es por la falta de representación de mujeres en otras áreas que no sean estas. Y yo lo extrapolo a la Iglesia, ¿no? Y pienso en cuántos referentes tenemos en todas las áreas de mujeres. Tenemos claro que hay mujeres en ciertas áreas en la Iglesia, como son los niños, la escuela sabática, la música, el ministerio de la mujer, ADRA, cosas que tengan que ver con cuidados, con atención, pero no podemos hablar de igualdad en una Iglesia donde la mujer no predica con la misma frecuencia que los hombres, sus estudios no valen lo mismo que los de un hombre, porque un hombre al final podrá ser líder de una iglesia y una mujer no.
No podemos hablar de igualdad en el momento que en nuestras instituciones no hay mujeres rectoras, decanas, presidentas de unión, división, conferencia general. Ya no digo mujeres, sino ya candidatas. A veces pensamos que hemos llegado a la igualdad porque vemos que hay mujeres que se mueven más de lo que se movía antes, pero siempre hablamos de igualdad cuando lo hacemos en comparación con los hombres, para ver si las mujeres ocupan con la misma frecuencia todas las áreas que lo hacen los hombres. Me gustaría que nos quedásemos con un versículo. Bueno, antes del versículo, nuestra máxima no es tener o ser lo que son los hombres, nuestra máxima es buscar nuestra propia voz, comportarnos como lo que fuimos creadas, hijas del mismísimo Dios, jamás en inferioridad a los hombres, ni en derechos, ni en deberes, ni en dignidad, y mucho menos en capacidades, ser referentes de cambio y mostrar de esa forma a Dios y cumplir con lo que Él nos ha encomendado. El versículo es un versículo que lo conocéis mucho, que además se habla mucho de él siempre que hablamos de este tema, y es el de Gálatas 3:28, que dice: ya no hay distinción entre judío y no judío, entre esclavo y libre, ni entre hombre y mujer, en Cristo Jesús todos sois uno. Y hace poco descubrí una cosa muy interesante, gracias a Roberto Badenas, que es que cuando Jesús viene, ¿no? Al resucitar, ocurre una revolución, ¿no? Hay una transición muy grande, el pueblo de Israel va a dejar de ser estático, va a dejar de ser exclusivo y va a pasar a expandirse por el mundo. Y la señal para ser hijos de Dios ya no va a ser la circuncisión u otras cosas, sino que será el bautismo. Y el bautismo es otro símbolo de igualdad, otro símbolo de las intenciones de Dios, porque nos coloca a todos en la misma línea. Da igual si eres de aquí o eres de allá, da igual tu clase social, da igual si eres hombre o mujer, porque este símbolo lo que nos dice es que la intención de Dios es que todos somos iguales, que fuimos creados iguales a su imagen y semejanza y para Él no hay distinción. Me gustaría que nos quedásemos con esta reflexión, con la reflexión del bautismo, de lo que significa, con la importancia de que haya más referentes en la Iglesia de las mujeres, en todas las áreas, de que no podemos hablar de igualdad hasta que eso no se consiga. Y de que realmente podamos darnos cuenta que nunca vamos a representar mejor a Dios y vamos a trabajar mejor para Dios si no es juntos, hombres y mujeres en igualdad. Ahora, si os parece, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por este momento. Gracias porque nos podemos reunir y aunque no nos podamos reunir, podemos seguir tus mensajes a través de la tecnología. Gracias porque nos das esta oportunidad. Ayúdanos a que podamos seguir reflexionando, a que podamos estar cerca de ti y a que podamos escucharte en todo lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo estáis? Hola. Ahora sí. Hoy quiero hablar brevemente en lo que es la escuela sabática acerca de un personaje de la Biblia que a mí me ha cautivado desde hace más de 10 años. Y viendo el tema que se ha tenido hoy, yo creo que es interesante tocar también el aspecto de una mujer de la Biblia que a mí me apasiona y es María de Nazaret o María, la Madre de Jesús. Y me gustaría hablar sobre algunos aspectos de esta mujer que a veces se pasan por alto y que podrían enriquecer nuestro acervo bíblico en cuanto a cómo obra Dios y el valor que Dios puede dar a cualquier persona que se ponga a su disposición. Y a mí me gustaría que analizáramos brevemente la Anunciación. Y este hecho tiene algo en común con otras historias de la Biblia, y es que María, y como bien lo decía Nicolai,
si hubiese dependido de algunos hombres, quizás no hubiese tomado las decisiones que tomó. Imaginaros esto en su justa dimensión. A veces cuando contamos historias, la contamos de este estilo. Y Caín mató a Abel y entonces Dios habló con Caín. Eso no fue así. No fue así. Cuando leemos el diálogo de Dios con Caín, es un diálogo con sentimiento, es un diálogo donde Caín sabe lo que ha pasado, donde Caín está dolido, donde Dios está dolido. Lo mismo pasa con la anunciación. El hecho de que María dijera, he aquí la sierva del Señor, se puede comparar perfectamente con aquella expresión de Esther, si perezco, que perezca. María se estaba jugando la vida al aceptar el plan de Dios, porque ya sabemos que la ley establecía para casos donde no había, donde se entendía que había habido una violación de algún mandamiento, la muerte. Y María aceptó el plan de Dios sabiendo que Dios era capaz de protegerla. Y a mí siempre me ha llamado la atención el valor de María, que creo que quizás hemos resaltado poco. Y hay algo más en la historia de la Anunciación, y esto podríamos hablar mucho. De hecho, María es la mujer de la que más se habla en el Nuevo Testamento. Podríamos resaltar un aspecto interesante de la historia de María respecto a este evento puntual. María también preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Y el ángel tuvo la deferencia de explicarle a ella cómo se iba a ejecutar el plan de Dios en su vida. Y yo creo que cuando unimos todos los elementos que se dieron en la Anunciación, hasta que María dijo, he aquí la sierva del Señor, tiene mucho más que ver con una historia de valor, de entrega a Dios, que lo que a simple vista parece. No sé si se acuerdan una expresión que Natanael dijo a Felipe en Juan 1, el versículo 50, cuando le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Se acuerdan de esa expresión? Pues María también era de Nazaret. Así que cuando se supo que María estaba embarazada y no se sabe muy bien quién es, quizás el hecho de que viene de Nazaret lo explica todo. ¿Cómo puede salir algo de Nazaret? Y hay algo interesante, y es que la sospecha de algo poco regular persiguió la vida de María hasta su muerte. El pueblo, muchos en el pueblo, nunca creyeron la versión de la historia que María y José habían dado. Al punto que en algún momento Jesús, hablando a los fariseos, los acusó de querer matarlo. Y ellos le respondieron a Jesús, quizás no seamos hijos de Abraham, pero no somos hijos de fornicación. Y eso era una crítica directamente a su madre. La sospecha nunca le dejó. Pero María aceptó el plan de Dios reconociendo en qué sociedad vivía. Y yo creo que cuando nosotros vemos el valor de esta mujer, no podemos más que decir que así como Juan era el mayor hombre nacido de mujer según Jesús, yo creo sin ninguna duda que María es la mayor mujer nacida en la tierra. Además, no ha habido un plan ni una misión divina más relevante y más trascendente y de más significación que la dada a María. Cuidar al Salvador del mundo no ha sido poca cosa. Inculcar valores, enseñar a Jesús, sin duda, es algo muy relevante. Y María, que fue fiel en lo poco, una campesina de Nazaret, nadie la conocía, era adolescente cuando ocurrió el evento de la Anunciación. Y esa adolescente
anónima de Nazaret, tuvo la valentía de aceptar el plan de Dios con todas sus consecuencias. Y yo doy gloria a Dios por el ejemplo de María. Y creo, y estoy convencido, que deberíamos trabajarlo más en la iglesia. No solamente el de María, el de muchos más, pero a veces con María ocurre que cumplimos el mandamiento número 11 del mundo protestante, y es: no hagas nunca lo que los católicos hacen mal. Yo creo que nosotros, independientemente de, sin salirnos del contexto bíblico, podemos presentar al mundo la historia bíblica digna de contar y digna de imitar de una mujer valiente, de una sierva del Señor que aceptó el plan de Dios con todas las consecuencias. Y hoy creo que todavía María es un ejemplo para nosotros, independientemente del lugar donde nos encontremos, de que Dios honrará a aquel que eche su suerte con Él, a toda aquella persona que acepte el plan de Dios en su vida. Y yo creo que, hablando sobre todas las mujeres que Nicolai presentó hoy aquí, sin duda nos ayuda a ver que Dios, independientemente de dónde te encuentres y quién seas, tiene un plan y una misión para ti. Esto es lo que quería decir en la escuela sabática, y no me quiero extender mucho porque creo que el mensaje de hoy ha sido suficientemente claro y enriquecedor. Y me gustaría, antes de que nos dividamos en clases, decirles que al final el diezmo y la ofrenda se podrán echar en una caja que hemos preparado aquí en la puerta, y que también el rincón infantil se ha colgado en internet y se va a pasar en los enlaces por los grupos, así también como se han enviado los enlaces de los grupos de escuela sabática. Me gustaría que pudiéramos estar de pie para tener una oración final y cerrar con nuestra participación aquí en la iglesia, y luego continuamos, por supuesto, con la escuela sabática. Señor, gracias, porque desde la antigüedad nos has dicho que no haces acepción de personas. Pero así como a Pedro y a muchos otros, Señor, a veces se nos olvida. Gracias porque eres Dios de todos. Gracias porque eres Dios de todas. Gracias porque nos concedes el privilegio de contar con nuestros dones y nuestros talentos en tu obra. Gracias porque enriqueces la misión que nos has dado con una invitación para que todos formemos parte y compartamos el privilegio de servirte. Gracias por los ejemplos de tantas mujeres en la Biblia que nos muestran cuán grandes cosas puede hacer en las manos de aquellos que te sirven. Gracias porque nos escuchas. Permite que podamos tener un resto de programa en comunión contigo y un resto de sábado feliz. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.